Hoy quiero hablar sobre el pacto, específicamente el pacto de Dios con Abraham, el pacto que hizo Dios con Abraham. Ese fue el versículo que leímos en Génesis 15, versículo 18. A ver a los niños. ¿Sabe alguno de ustedes qué es un pacto? Los niños que están aquí presentes, ¿qué es un pacto? Los niños que están aquí presentes. ¿Quién dijo un compromiso? Allá, Hanna. Un compromiso. ¿Cómo qué, más o menos, Hanna? ¿Puedes poner un ejemplo? ¿Sabes? Bueno, un acuerdo, ok. Listo, los niños están, de pronto, tienen una idea, ¿verdad? Y los adultos también tenemos una idea de lo que es un pacto. Pero para... ¿Cómo qué? Cuando hace un acuerdo con la mamá. Ok, aquí Daniel, ¿verdad? Daniel puso un ejemplo y es como cuando la mamá hace un acuerdo con el hijo o el hijo con la mamá. Por ejemplo, ¿qué sería? Cuando te levantes, vamos a hacer un trato. Cuando te levantes, ¿cómo? Que lo deje montar bicicleta, ¿sí qué? Si hace algo, si hace las tareas o si tiende la cama, ¿verdad? Generalmente, esa es la idea que tenemos de un pacto, que es un trato, un acuerdo que hacemos para, como lo acabamos de poner de ejemplo ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un trato. Si tú estudias, tiendes la cama, entonces te dejo salir a manejar la bicicleta. Ese es el concepto que tenemos de pacto. El detalle es que en los idiomas, en casi todos los idiomas, y no en todos, hay palabras que no se pueden traducir exactamente. ¿Ya está en la proyección? No se pueden traducir exactamente. Y yo traje aquí un par de ejemplos nada más del idioma inglés. Por ejemplo, ese término, los que hablan inglés me disculpan mi pronunciación, face palm tal vez, o face palm, no sé. El punto es que es una palabra compuesta por face, que es cara, y palm, que es mano, ¿verdad? Y se refiere a un gesto que acostumbran los americanos o los ingleses, no estoy bien seguro, como está en la foto, de colocarse la mano cuando están frustrados. Algo así más o menos. Ese término, eso se llama face palm. Resulta que en español no hay un término para eso. Y la razón es que el idioma no solamente son las palabras, sino que los idiomas están compuestos también o influidos por la cultura, la religión, las creencias, las experiencias. Entonces los idiomas a veces generan unas palabras que corresponden a esa propia cultura, a ese propio ambiente, y no se pueden traducir porque no existe ese ambiente en otra parte. En español también, en español por ejemplo están esas palabras que están ahí. Estuve buscando y en inglés no hay una palabra para entrecejo. Más o menos para decirlo tenía que ser como que cejas separadas, o sea, tienen que conformar una palabra, pero no hay. ¿Y qué decir de la otra? Color de hormiga. Se puso la cosa color de hormiga, eso es un poquito más de nosotros, ¿verdad? Se puso la cosa color de hormiga. ¿Cómo se traduce? No se puede, porque tiene una carga cultural, esa expresión. Y la otra, ¿qué tal esa aquí muy barranquillera? Ve a recogerte, recógete. ¿Cómo se traduce eso? ¿Verdad? Entonces, lo mismo ocurre con el término que traducimos o usamos como pacto en la Biblia. Es un término hebreo, por supuesto, que cuando se traduce al español suena más o menos así, berit, berit. Berit es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento y se traduce como pacto, ¿ok? El detalle es que el término pacto no corresponde exactamente con el significado de berit. Ese es el punto. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, berit es mucho más amplio que lo que nosotros entendemos como pacto. Para nosotros pacto es un acuerdo, un arreglo, un contrato, generalmente bilateral, donde hay unos términos que hay que cumplir y si no se cumplen, pues se rompe el pacto. El berit incluye eso, pero es mucho más que eso. Así que, con relación al berit, hoy vamos a hablar, entonces yo voy a usar el término berit, no voy a usar el término pacto, ¿ok?
¿Por qué? Porque lo que quiero es que nos desprendamos un poquito de ese límite que impone el término pacto, ¿sí? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento el pacto se considera un testamento. Es más, Pablo le llama testamento al pacto y se traduce así en algunas versiones. Entonces el pacto tiene una connotación de contrato y también de testamento. En cambio nuestro término pacto no funciona así. Entonces yo voy a usar berit. Berit, cuando yo diga berit, ustedes saben que estoy hablando del pacto. Y hoy vamos a hablar del berit entre Dios y Abraham. Entre Dios y Abraham. Una de las cosas interesantes es que cuando comenzamos a estudiar este tema del berit de Dios con Abraham, nos damos cuenta que es un tema progresivo, que se va revelando progresivamente en la Biblia y es aditivo de adición. O sea, Dios se encuentra varias veces con Abraham y le va revelando más cosas que van sumándose y le van dando forma a ese berit. No es que pasa una cosa y ahí está todo, no, se va. Entonces yo quiero la primera parte, voy a hacer un recorrido rápido de esos encuentros con Dios, con Abraham y esas adiciones. El primer encuentro se encuentra en el capítulo 12, de los versículos 1 al 3, y dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren este encuentro, esta primera parte, este primer encuentro es maravilloso. Esta es la primera vez que Dios habla con Abraham, según lo que registra la Biblia, porque él había hablado otra vez, según Hechos, pero no se registra. Y le dice Dios aquí, es cuando le dice, vete de tu tierra. Aunque el texto dice ahí, Dios le dijo, le había dicho a Abraham, realmente Dios le da una orden. El término, la forma en que Dios habla es una orden. Y le dice, vete de tu tierra, de tu parentela. Lo primero que Dios hace con Abraham, ¿qué es? Sacarlo de donde estaba, que era una nación pagana. Lo saca de ahí. O sea, la idea de salir de Babilonia está desde el inicio del berit. Esta ya está siempre, no es que es al final que salgan de ahí, no, desde el principio es sal de ahí. O sal para hacer un pacto contigo. La idea es salir para yo hacer el berit contigo, ¿ok? Lo primero que dice es que Dios le dice a Abraham que le va a dar una tierra donde va a llegar. A la tierra que te mostraré. Le dice que va a sacarlo de ahí para llevarlo a una tierra. Lo segundo que hace es decirle que va a hacer de él, a nivel individual, una nación grande. O sea, le hace una promesa personal e individual. Haré de ti. Pero también le hace una promesa universal. ¿Qué dice ahí? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es maravilloso. En el primer encuentro de Dios con Abraham, el Señor establece un punto fundamental, y es que ese berit era para bendecir a todas las familias de la tierra. No hay en ninguna parte de la comunicación del berit algún indicio de exclusividad, ninguno. Esa idea de que el pueblo de Israel, Dios, no, es absoluto. Miren lo que dice ahí. ¿Qué dice? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y me llama mucho la atención que Dios dice aquí todas las familias, no dice todas las personas. Porque en la Biblia, para Dios es fundamental, muy importante la familia. Ese es el lenguaje que usa la Biblia. Serán benditas todas las familias de la tierra. Después de esto, después que Abraham sale de de Harán, él estaba en Harán en ese momento, ya en Canaán, el versículo 7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, ya cuando estaba en Canaán, a tu descendencia daré esta tierra, a tu descendencia daré esta tierra. Miren cómo dice ahí, ahora agrega una cosa que no había dicho en el primer versículo, aquí dice, a tu descendencia, ya más específicamente, primero le dijo, vete a un lugar que te mostraré, a la tierra que te mostraré, pero aquí le dice a tu descendencia, daré, ¿cuál tierra? Esta, porque él ya estaba en Canaán, ¿ok? Ahora, la siguiente vez, adelante por favor, la siguiente vez que Dios se encuentra con Abraham, otra en Canaán nuevamente, es en el capítulo 13, de los versículos 14 al 17, dice así, y Jehová dijo a Abraham,
después de que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Se dan cuenta que en esta ocasión ya la comunicación incluye más detalles y es más enfático lo que está diciendo Dios? Ahora le dice, por lo menos agrega 3 o 4 cosas aquí. La primera, 3 cosas. Que esa tierra, aquí habla en términos simbólicos prácticamente. Miren cómo dice, hacia el norte, hacia el sur, oriente, occidente. Esa terminología se usa en la Biblia para hablar de plenitud, realmente. Está diciéndole realmente a Abraham que le va a dar algo más que la tierra local o la región que está viendo. Ahora, ¿cómo confirmamos esto? Porque dice, haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si se puede contar, también se podrá contar ella. Ahora, si la descendencia de Abraham iba a ser como el polvo de la tierra, ¿podría caber en la región de Canaán solamente? No, por lo tanto, nos damos cuenta que el lenguaje que Dios está usando es que va a ser algo mucho más amplio, va a ser general, universal, así como le había dicho que todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas por él. De hecho, esto es lo que el apóstol Pablo entendió, porque en Romanos 4:13, cuando habla, él dice que la promesa de Abraham fue que sería el heredero del mundo, no solo de Canaán, ¿ok? Así que tenemos aquí otro asunto y es donde dice a tu descendencia para siempre. Así que está incluyendo Dios aquí un elemento que trasciende en el tiempo. Porque podría decirse, bueno, se le va a dar la tierra a su descendencia, pero aquí dice para siempre. Por lo tanto, hay una connotación aquí de eternidad. Es para siempre, no es temporal, es para siempre. Nos damos cuenta cómo estos elementos van configurando y adicionándose a la información que previamente Dios había dado. Adelante, hermano Luis, por favor. Ok. No hay una antes. Ok, está bien, muy bien. Listo. Ahora sí, el capítulo en la Biblia donde se registra el Berit de Dios con Abraham es probablemente el capítulo 15, específicamente el versículo 18 que ya leímos. Pero antes del versículo 18 hay una serie de acontecimientos. Como ya dijimos que el Berit de Dios con Abraham es aditivo, entonces todo esto va a sumarse a la información. Voy a decir algo más. Realmente muchas personas no lo saben y piensan que Dios hizo un pacto con Abraham y ese mismo día le cambió el nombre, ese mismo día le mandó la circuncisión, pero no es así. En el capítulo 17 es que le cambia el nombre y le coloca como señal la circuncisión. Y en el capítulo 22, después que le pide que sacrifique a su hijo Isaac, el Señor termina vamos a decir así, de confirmar el Berit completo. Pero es en el 15 donde se hace la ceremonia principal. El versículo 18 dice así, ya lo leímos: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora, vamos a leer, como es un capítulo bastante interesante, yo lo he dividido en varias secciones. Vamos a ver solo 5 de esas secciones hoy, rápidamente. La primera sección, el versículo 1, dice así, primera sección: Abraham expresa a Dios su preocupación. Versículos 1 y 2. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Interesante. Dios le dice,
Abraham, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será grande. Y Abraham responde, Señor Jehová, ¿qué me vas a dar si no tengo hijo? Recordemos que ya Dios le había dicho en varias ocasiones, por varios años, que le iba a dar la tierra y no pasaba nada, y que le iba a dar una descendencia y no pasaba nada. Y Abraham aquí tenía ya probablemente 86 años, realmente no se puede saber exactamente en el capítulo 15 qué edad tenía Abraham, pero podría tener alrededor de 86 años. Y en el capítulo 12 tenía 75, han pasado de pronto 10 años aproximadamente. Así que la pregunta es, ¿no tenía razón Abraham estar un poquito preocupado? Lo interesante es que eso lo expresa Dios. No es raro que a Abraham se le llame en la Biblia como el amigo de Dios. Es interesante el lenguaje, la forma en que Abraham habla con Dios. Porque a veces hemos creído que, y eso es lo que aprendemos realmente desde pequeños, ¿verdad? Que para hablar con Dios tenemos que tener todo un protocolo mayor que el que tenemos acá. No, Abraham dice, Señor, tengo una preocupación. Si tú me das lo que me dice que me vas a dar, ¿a quién le va a quedar? Si el que es el más próximo a mí, el que va a heredar todo lo que yo tengo, el que le va a quedar lo que yo tengo, es mi mayordomo, ¿verdad? ¿Era falta de fe lo que Abraham estaba haciendo? No era falta de fe, Dios no lo vio así, porque vamos a ver por qué Dios no lo vio así. Segunda sección, Abraham introduce el concepto de herencia. Escuchen bien lo que voy a decir aquí, lo que dice la Biblia. Introduce el concepto de herencia y apela a la simiente. Dice así el texto, Génesis 15:3. Dijo también Abraham, sigue la conversación del versículo 2, ¿no? Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido de mi casa. Primero le dice, mira Señor, ¿qué me vas a dar si no tengo hijo? Si no mi heredero, mi esclavo en la casa. Y ahora le dice, mira también, le dice, no me has dado prole. Aquí usa un término que significa realmente simiente, no me has dado simiente. Y he aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Así que miren que hasta ahora Dios no le había hablado a Abraham de herencia. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Te voy a dar la tierra. Pero entonces Abraham le dice, Señor, no me has dado prole, y lo que tú me vas a dar, el más próximo a ser mi heredero, es mi esclavo. Así que Abraham introduce una idea de herencia, por alguna razón, y también apela a la simiente que ya Dios le había dicho que le iba a dar. Así que estos dos versículos, el 2 y el 3, nos muestran algo interesante. Que realmente Abraham está hablando ahí de herencia. Abraham está diciendo, Señor, lo que tú me des, como no tengo hijo, le va a quedar de herencia a mi esclavo. Ahora vamos a ver qué le responde Dios. Adelante, por favor. Tercera sección. Dios introduce el concepto de herencia en la promesa. Miren lo que hace Dios ahora. Ahora es Dios el que introduce el concepto de herencia. Dice así, versículos 4 al 7. Versículos 4 y 7. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Miren que Dios le sigue la corriente a Abraham, porque él no le había hablado hasta ahora de herencia. Le dice, no te va a heredar él, sino que te va a heredar un hijo tuyo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Se dan cuenta? ¿Va notando? Ahora Dios incluye el concepto de herencia. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Tiene alguna importancia? Ahora, a ver, niños, si ustedes saben, ¿qué diferencia hay entre niños y jovencitos también, jovencitas? ¿Qué diferencia hay entre dar y heredar? ¿Dar algo a alguien o heredarle algo a alguien? ¿Qué diferencia hay? Si saben, a ver. La niña Nelly está diciendo que cuando se habla de herencia se está hablando de un derecho. Aquí tenemos varios abogados que nos pueden confirmar o refutar. Si la hermana Nelly dijera, por ejemplo, hermano Justi,
yo le voy a heredar, no, le voy a dar mi casa cuando termine el año, se la voy a dar. ¿Te pone contento, Justi? Sí, ¿verdad? Pero es probable que cambie de opinión, ¿verdad? Pasa algo, discute con el hermano Dani, dice, pero ¿por qué vas a hacer eso? Lo que sea, cambie de opinión. Pero si ella le dice, Justi, le voy a dejar a heredar mi casa y ya hice los documentos. ¿Hay una diferencia en eso? Y no solo eso, le puede decir, me voy a dar la casa, pero con esta y esta y esta condición. Ok, entonces hay una gran diferencia. Así que cuando Dios introduce el concepto de herencia en el Berit, está haciendo algo fundamental, porque hasta ahora Él no le había hablado a Abraham de herencia, sino solo de darle algo. Te voy a dar la tierra donde llegues. ¿Van notando, verdad? De hecho, la palabra que traduce aquí como herencia aparece por primera vez ahí en Génesis 15, 18, ahí en Génesis 15. Pasa algo fundamental en este pasaje y es el versículo 6, donde dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así que, después, escuchen bien, algo interesante, Abraham le manifiesta a Dios su preocupación, mira Señor, que no tengo hijos, lo que me vas a dar. Y cuando ya Dios le confirma o le introduce el término de herencia al asunto, entonces dice que Abraham creyó a Jehová. Es interesante, ¿será que Abraham era interesado? Que cuando vio, o qué fue lo que pasó ahí. No vamos a hablar de eso ahorita. Así que Dios confirma la herencia. Siguiente, hermano Luis, por favor. Cuarta sección. Interrogante legal de Abraham. Esto se pone muy interesante. Versículo 8, dice así. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de dar? ¿Ah? Qué pregunta interesante, ¿verdad? Dios le había dicho, Abraham, te voy a dar la tierra, no pasa nada. Ok, oh sí, Señor, muy bien. Pero ahora cuando le dice, te voy a heredar la tierra, entonces Abraham dice, Señor, ¿en qué voy a conocer que la he de heredar? Entonces, seguimos con el ejemplo. ¿Qué pasó aquí? ¿Será que esta pregunta de Abraham significa que tenía alguna duda sobre que Dios iba a cumplir lo que estaba diciendo? ¿O qué es lo que significa? Vamos a ir con el ejemplo. Le dice a la hermana Nelly, a hermano Justi, ya lo decidí junto con mi esposo y la familia, le vamos a dejar la tierra en herencia, la casa y la finca. Y Justi se la queda mirando así y le dice, sí, hermana Nelly, ya. ¿Y cómo yo sé que eso va a ser así? ¿Cómo yo sé que eso va a pasar? ¿Sí me van a entender? ¿Van cantando la idea? Ahora hay una implicación legal en las palabras de la herencia. Y cuando Dios le dice a Abraham que le iba a dar la herencia, Abraham le pregunta, o sea, a su mente de forma natural queda un vacío en su mente. Y es, ¿cómo voy a saber que eso es así? No tenía dudas acerca de Dios, sino que Dios mismo introduce el concepto de herencia, creando en la mente de Abraham automáticamente la necesidad de una confirmación. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Es así, Mauro? ¿Verdad? El asunto legal, ajá, y Justi no es que no se ponga contento cuando dice, hermano Justi, le vamos a dar la casa. Justi dice, sí, está bien. Él queda como incrédulo, ¿verdad? Pero cuando le habla de herencia, dice, bueno, ajá, hermano, ¿y cómo es que eso va a pasar? Vamos a la notaría. Vamos a la escritura. Ahora, Dios es un Dios maravilloso, ¿saben? Aquí no puedo hablarle de un aspecto que aparece en este pasaje que es maravilloso, porque Dios está siempre dispuesto a darnos las pruebas necesarias cuando las circunstancias lo requieren a sus hijos. Y Abraham, cuando le dice así, el Señor se siente ofendido. Abraham, ¿será que es que no crees en mí? No. Hay una razón más para esto. Recordemos que esta promesa era para todas las familias de la tierra. Así que en esta confirmación, en esta seguridad, Dios no solo iba a darle seguridad a Abraham, sino también al mundo entero. Porque Dios es un Dios de seguridad, de verdad. Él no se pone a hablar cosas ambiguas. Lo que dice es lo que es y lo confirma. Nadie en este mundo tiene necesidad de estar dudando acerca de las promesas de Dios ni de sus propósitos. Son claros en la Biblia, no tenemos. Pero Dios en su misericordia nos va llevando poco a poco, como llevó a Abraham, poco a poco. Amén. Pero nos va dejando las evidencias. Así que
Abraham está pidiendo una evidencia visible y también legal de lo que Dios le estaba diciendo, ahora de la promesa de la herencia. Adelante, hermano Luis, por favor. Quinta sección. Esta es una de las más densas del berid entre Dios y Abraham. La respuesta de Dios a Abraham. O sea, ahora viene la respuesta de Dios. Porque Abraham le pregunta, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y entonces, ¿qué le dice Dios? Vamos a leer Génesis 15, 9 y 10. Dice así, versículo 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y Dios le responde, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él, se supone que es Abraham, todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Tengan en su mente la imagen, ¿ok? Porque esto es muy gráfico. ¿Qué significa esta ceremonia? ¿Por qué Dios hizo esa ceremonia? ¿Qué importancia tiene? Realmente la ceremonia es la respuesta de Dios a la pregunta de Abraham, a su inquietud. ¿Saben? Generalmente los comentadores y lo que más se dice es que esta ceremonia correspondía con una costumbre oriental de hacer pactos. Y en cierta forma es así. En cierta forma es así. No voy a entrar en detalles ahora sobre eso. Pero el punto es este. Hay un principio de estudio de la Biblia que es fundamental y que cuando lo descuidamos es peligrosísimo. Y digamos que es el principal principio bíblico. ¿Cuál es de estudiar la Biblia? La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí? Muchos intérpretes dicen, no, eso es una ceremonia que se hacía en tal lugar. No, hay que primero ver qué información tiene la Biblia sobre ese texto, sobre ese episodio, porque esa es la forma en que se debe estudiar. Así que quiero compartir con ustedes algunas ideas. Hermano Luis, adelante, por favor. Dios le pide, ahí está bien. 5 animales, una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. El punto es, primero que todo, que los primeros 4 animales, eso es la primera vez que aparecen en la Biblia. Es la primera vez que aparecen en ese episodio. Segundo, sabemos que en el santuario, en el sistema ceremonial y sacrificial, las muertes ceremoniales eran simbólicas. Por lo tanto, eso nos da una idea de que probablemente este pasaje también tenga que ver con eso. Porque sabemos bien que el sistema del santuario funcionaba todo con base en los sacrificios y en las muertes ceremoniales. No es lo mismo ceremonia que sacrificio, muerte que sacrificio. Así que cuando comenzamos a buscar en la Biblia sobre estos animales, nos encontramos con algunas cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes como una primicia. Déjelo ahí, hermano Luis, no lo voy a pasar. No voy a mostrar todas las vistas porque no tenemos tiempo. La becerra. Buscamos este término en la Biblia, el término en hebreo, por supuesto. Fue utilizada, escuchen bien, en el sistema ceremonial, principalmente cuando se presentaba un asesinato del que no se conocía su autor. Esto lo encontramos en Deuteronomio 21, 1 al 9. Usted puede leerlo en su casa. Deuteronomio 21, 1 al 9. Cuando en una ciudad apareció una persona muerta y no se sabía quién era el autor, la prescripción indicaba que debía tomarse una becerra, llevarla a una parte desierta o rocosa, quebrarle la cerviz ahí. O sea, no se sacrificaba, no se le cortaba el cuello y se sacaba la sangre, se le quebraba la cerviz. Y el texto indica que esta era la forma de impedir que el castigo de esa muerte cayera sobre la ciudad. El punto es que esa becerra también proveía, por decirlo de alguna forma, un tiempo de gracia provisional para el culpable. Porque la ley mandaba que cuando una persona mataba a otra, debía pagar enseguida, pero como no sabían quién era, entonces la persona simplemente quedaba viva, pero seguía siendo culpable. Muy importante esto, ¿ok? Entonces, un resumen sobre esta becerra que he hecho. Ahorita voy a mostrar un resumen, así que no se preocupen, un resumen voy a mostrar. El rito en el berid, el rito en la muerte de la becerra simboliza que hay una muerte sustitutiva, pero que no es redentiva.
que le confiere al pecador y a la tierra un tiempo de gracia provisional. ¿Ok? Ahorita le voy a mostrar eso en un resumen. Listo. El siguiente animal, la cabra, se utilizaba en 2 ceremonias. Era una de las opciones posibles para el sacrificio de paz. Encontramos en Levítico 3, 1 al 17. Y especialmente, este es más familiar para nosotros, era uno de los animales que podía ofrecerse para obtener el perdón de los pecados de una persona del pueblo. Este es el Levítico 4, es el famoso, muy conocido por nosotros, que cuando una persona pecaba, llevaba un animal, le ponía las manos, la mataba. ¿Recuerdan qué se dice sobre eso? Realmente uno de los animales era una cabra, no era un becerro, era una cabra. Así que les invito a leer el capítulo 4 de Levítico, ahí se explica más. Era una hembra, una cabra, la que se usaba para eso, para obtener el perdón. El siguiente animal, sobre la cabra, la idea fundamental del sacrificio de este animal parece ser la reconciliación o la paz con Dios. Acuérdense, era usado para los sacrificios de paz, y la muerte sustitutiva, ahora sí, sustitutiva por confesión del pecado. No es igual a la anterior. Esta es una muerte sustitutiva porque yo confieso el pecado y soy perdonado. ¿Ven la diferencia, verdad? Y aquí sí hay un sacrificio. Ese animal moría, era desangrado. ¿Ok? El tercer animal, el carnero, era sacrificado de muchas maneras, pero principalmente, escúchenme lo que voy a decir, era utilizado en la ceremonia de la santificación de los sacerdotes. Éxodo 29 y Levítico 8. Este animal era usado predominantemente en esa ceremonia, lo que se le conoce como la consagración de los sacerdotes, la santificación, cuando Moisés ungió a Aarón y a sus hijos en esa ceremonia de la santificación. Así que este uso destaca el sacrificio en la santificación, apartar a alguien o a algo para el servicio de Dios, ¿ok? Así que el carnero se usaba en la ceremonia de santificación, apartar a alguien. ¿Van viendo las conexiones de estos animales con el servicio del santuario? ¿Van viendo las conexiones? Muy bien. Lo más interesante está por venir todavía. La tórtola era un ave, por supuesto, la tórtola es un ave. Era utilizada para expiación de los más pobres, siempre se usa en función de los más pobres. ¿Recuerdan cuando Jesús, que ellos llevaron fue unas aves, unas palomas? Bueno, tórtola. Y también era utilizada para la purificación. Así que la idea de este animal son 2 ideas principales. El completo acceso de las personas a la salvación, porque recuerden, era la ofrenda de los pobres. O sea, nadie se quedaba por fuera. De los más pobres, todos podían llevar una tórtola. Y la purificación. Muy bien. Y tercero, el palomino. Aquí sí voy a pedirle el favor a hermano Luis que el tercer animal, el palomino. Ok, mira algo interesante. Este animal, la palabra que se usa para traducirse como palomino, no se usa ni una sola vez en el Antiguo Testamento en la ceremonia, ni una sola vez. Solo aparece 2 veces en el Antiguo Testamento. Y la otra es para hablar de una paloma en un salmo. Pero no es como los otros animales que se usan para sacrificio, que usted puede tratar y decir, bueno, en esto y en esto otro. Es muy interesante, ¿por qué? ¿Por qué no se usa eso? Ahora, en otros textos, como Levítico 1:14, que voy a leer, dice así: si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtola o de palominos. O sea, en español sí aparece palominos otras veces, pero no es la misma palabra. Es un término, una palabra que más o menos suena como Ben Yoná, hijo de paloma o polluelo. Aparece 10 veces más, pero aparece 10 veces más junto con la tórtola, solo que es otra palabra. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Me van siguiendo? Entonces, esa palabra específica, gozal, no aparece en el Antiguo Testamento, solamente ahí. Esa es la traducción al español. Ahora, por alguna razón, Génesis 15:9 no utiliza el genérico Ben Yoná, que sería hijo de paloma, sino que utiliza gozal. Una pista la encontramos en que la Septuaginta es la versión griega
del Antiguo Testamento. Escuchen bien. O sea, el Antiguo Testamento que estaba en hebreo se tradujo al griego. Así que en el griego, este Génesis 15, 9, en el griego, la Septuaginta usa una palabra que es la que está en verde, peristerá. En hebreo es gozal y en griego peristerá. ¿Esto para qué sirve? Porque ahora en el Nuevo Testamento buscamos esa palabra y podemos encontrar una pista sobre qué significa. Ok, entonces cuando la buscamos en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que se usa de 4 maneras. Escuchen bien, bien interesantes. Adelante, Luis, por favor. Se usa. Número 1. Una vez, aparece 10 veces, pero se usa una vez, dice así: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. O sea, lo que está diciendo este texto es que ese animal es el mismo que se usaba junto con la tórtola. ¿Sí? Era un palomino, pero solo que con otra palabra. Número 2, 4 veces es traducido como paloma, en sentido literal. Paloma, una paloma, no puse los textos ahí. Una vez es vertido como paloma en sentido figurado. Dijo Jesús: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ahí está. Cuando dice paloma, la palabra es peristerá. Estoy mencionando si esa es la transliteración en español. Pero hay un cuarto uso, y miren cómo se utiliza en el Nuevo Testamento. Adelante, hermano Luis. 4 veces es traducida como paloma en ocasión del bautismo de Jesús, cuando desciende sobre él el Espíritu Santo. En los 4 evangelios, miren cómo dice. Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¿Se dan cuenta? Hay una relación entre ese animal gozal del Berit de Dios con Abraham y ¿qué? Y el Espíritu Santo. Esto es una cosa increíble. Adelante, hermano Luis. ¿Estamos acaso aquí? Escuchen bien esta pregunta. ¿Estamos acaso ante la interpretación de un símbolo? ¿Será que ese gozal del Berit entre Dios y Abraham es o era un símbolo del Espíritu Santo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué creen? Miren, es tanto así que los 4 evangelios hacen una interpretación del símbolo. Lo que hacen los evangelios es eso. Están diciendo, la paloma es un símbolo del Espíritu Santo. La Biblia se interpreta a sí misma. Lo que está diciendo el texto aquí. Los 4 evangelios dicen, la paloma y el gozal del Berit, ese es un símbolo del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Nosotros, yo pensé que iban a decir más amén y esas cosas, pero yo entiendo que estamos estamos anonadados, vamos a decirlo así. Gracias, Mauro. Pero deberíamos estar anonadados, ciertamente. ¿Saben por qué? Hace un tiempo, cuando yo leía en el Nuevo Testamento que algunos autores hablaban, sobre todo Pablo, y Jesús lo dijo también. Por ejemplo, Jesús dijo que iba a mandar del Padre la promesa. ¿Qué es lo que iba a mandar del Padre la promesa? ¿Qué era? El Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, ¿dónde está esa promesa? O sea, ¿dónde aparece en la Biblia la promesa del Espíritu Santo? ¿Dónde? ¿Pero dónde? Yo buscaba, ¿dónde aparece? ¿Dónde? Me preguntaba y leía, trataba de buscar específicamente con ese término. Miren este otro texto. Hermano Luis, ponga por favor. Miren cómo dice aquí. Gálatas 3:4. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. ¿Dónde estaba esa promesa? En la promesa del Berit. Ahí estaba. Y eso fue lo que vieron los autores del Nuevo Testamento. Te voy a decir una cosa. Los autores del Nuevo Testamento no recibieron una revelación especial sobre muchas cosas. Ellos estudiaron la Biblia y estudiaron el Antiguo Testamento y entendieron lo que significaba. Y eso fue lo que pusieron. Toda la teología del Nuevo Testamento, absolutamente toda, está basada
en el Antiguo Testamento. Y esta es una explicación, una mostración de eso. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Ahí estaba. En la promesa de Dios a Abraham estaba incluida la promesa del Espíritu Santo. Y cuando leemos, por ejemplo, Hechos, miren este texto siguiente, hermano Luis, el texto de Hechos, ¿cómo dice? Después que Jesús asciende al cielo, ¿verdad? ¿Qué estaban esperando los discípulos? ¿Qué estaban esperando? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué lo sabían? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Saben de dónde? De ahí, de esa ceremonia de Génesis 15, tan sencilla, pero que se amplía y se enriquece más de otra forma. Dice aquí, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis. O sea, ese Espíritu Santo estaba prometido allá y es ahí donde desciende. Voy a mostrarle ahora el resumen, hermano Luis, por favor. Sí, sí se habla, pero no tan abundantemente. Exactamente. Ahora, aquí está una tabla que he elaborado, donde he colocado los ítems principales de cada uno de esos animales y abajo lo que podría ser su significado. Miren, esto no es una casualidad, porque cuando yo comencé a estudiar esto, ese orden aparece en el texto bíblico, no fue que yo lo armé ni que lo puse así para que diera, porque miren abajo la progresión. El primer animal, ¿qué significa? Gracia, pero no una gracia, la gracia que cubre a todo el mundo, la gracia que está disponible para el pecador que no ha recibido a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué están vivos los pecadores? ¿Por qué yo estaba vivo cuando todavía no había aceptado a Jesús como Salvador? Por esa gracia. Había una muerte sustitutiva, pero que no era redentiva, que estaba temporal, era provisional. Esa gracia que abarca al mundo entero hoy en día, porque si el mundo, los que no han aceptado a Jesús como Salvador, están vivos todavía, es únicamente por el sacrificio del Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El segundo, la cabra simboliza la reconciliación y la justificación, porque ya es ejercer fe en ese sacrificio. Ahora no es provisional ni es temporal, sino es que yo ejerzo fe en ese sacrificio, que produce justificación y reconciliación, que no es lo mismo, pero no vamos a hablar ahorita de eso. Son parecidos, pero no lo son. El tercer animal, el carnero, simbolizaba la consagración para un uso santo. Consagración para un uso santo. Y también es interesante porque la cabra se usaba para la reconciliación para los que habían sido santificados. Lo que quiere decir que mientras somos santificados, cometemos errores, nos equivocamos, pecamos, y hay una provisión para reconciliarnos en ese proceso. ¿Sí? La tórtola, completo acceso y purificación. Y estaba simbolizando también al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los dos animales eran un símbolo de lo mismo, dos animales igual y no eran partidos, eran colocados uno enfrente del otro, eran dos aves. Así que ambos simbolizaban el Espíritu Santo, pero en una tarea diferente. Y por último, el palomino, gozal, simbolizaba el bautismo del Espíritu Santo, pero no el bautismo que hacemos aquí, el bautismo diario del Espíritu Santo, el bautismo que termina en un sellamiento. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús cuando fue bautizado, Él fue sellado. Y la Biblia dice, Juan dice, Dios le dice a Juan, al que veáis que desciende el Espíritu Santo sobre Él y permanece en Él, este es. Así que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, pero permaneció sobre Él. Y hay un texto que dice exactamente que Jesús fue sellado. Les invito para que lean Éxodo 29 y Levítico 8. Ahí se encuentra la ceremonia de consagración, de santificación de los sacerdotes. El punto es que en esa ceremonia se utilizaba el carnero, pero la ceremonia era una ceremonia compuesta. No se usaba solo el carnero, también se rociaba con sangre y aceite a los sacerdotes y sus vestiduras. Sangre y aceite. ¿De qué símbolo el aceite? ¿De qué símbolo el aceite? Del Espíritu Santo. Y voy a decirles algo, siempre en la Biblia, siempre, indefectiblemente, el Espíritu Santo actúa unido a la palabra. Siempre, nunca se encuentra separado, nunca jamás.
Siempre están juntos. Y ahí, esto lo que quiere decir es que realmente la santificación es la conjunción de esos tres últimos elementos que aparecen ahí. El carnero, la tórtola y el palomino. Es el trabajo unido de la palabra de Dios, de Jesús, con el Espíritu Santo, haciendo una obra de santificación. La santificación como tal en sí misma significa solamente apartar. La parte de la purificación la hace el Espíritu Santo. En la santificación el Señor nos aparta cuando nos bautizamos, cuando entramos en nuestra vida como sus sacerdotes. Pero en el proceso nos purifica y quiere terminar sellándonos, como dice Apocalipsis, con la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esto es algo maravilloso. ¿Quién puede diseñar algo tan sintéticamente hecho que tenga tanto contenido, tantas maravillas? Solo Dios. Y ahí vemos, si seguimos estudiando, hay muchas más cosas maravillosas, pero solamente en esa ceremonia que Dios le dice a Abraham que coloque ahí los animales, solamente ahí está todo eso. Ahí estaba diciendo Dios a Abraham todo lo que él estaba dispuesto a hacer y lo que se debía hacer para bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Y cómo lo iba a hacer? Todo. Mire, dice ahí, cuando el carnero que habla de la unción de los sacerdotes, ¿a qué está refiriendo? ¿Sabe a qué está refiriéndose? Al sumo sacerdocio de Jesús, porque ese era un símbolo del sacerdocio de Jesús. Ahí, en esa ceremonia, estaba la información del ministerio sacerdotal de Jesús en el santuario celestial. Y no solo eso, ¿sabe qué más había ahí? Con la becerra. Hay una conexión entre el berit de Dios con el pacto de Dios en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, ese pacto, ¿dónde se hizo? Se hizo en el cielo. Así que este berit nos conecta con el berit de Dios en el cielo, continúa aquí y sigue con el ministerio de Jesús en el santuario celestial, adelante. Antes de leer, una de las cosas que yo le pido a Dios cuando veo esto, estudio estos temas, es que me ayude a expresarlo de la forma más real, o sea, como amerita realmente hacerlo. Porque a veces estamos ante estas maravillas y estamos como un poco, ¿cómo será? Insensibles, porque esto es algo trascendental. ¿Sí o no es así? Es una revelación maravillosa. Y saben ustedes, por eso cuando estudiamos el tema del pacto, el primer trimestre lo estudiamos, una de las cosas que yo pensé cuando estudié es, bueno, ¿y dónde aparece el Espíritu Santo aquí? Hablamos de muchas cosas, de la ley, de no sé qué. A veces enfatizamos mucho algunos aspectos, pero ¿no es la obra del Espíritu Santo una de las cosas más importantes para nosotros en este tiempo? En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se dan cuenta? Todo lo que está aquí. En una próxima ocasión, si Dios lo permite, compartiremos más a fondo esta ceremonia del capítulo 29 de Éxodo y Levíticos 8. Así que vamos a dar gracias a Dios. Les invito, los que quieren hacerlo, por supuesto, colocarnos de pie y darle gracias a Dios por esta revelación maravillosa. Pero no solo eso, vamos a pedirle que nos haga más sensibles y que nos ayude a incorporar esto a nuestra vida. Nuevamente me voy a arrodillar para hacer la oración. Oremos. Padre maravilloso y santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y te alabamos, porque tú eres un Dios maravilloso. Desde el punto de vista intelectual eres, Señor, ilimitado. Esto que tú haces, esto que has hecho, la forma en que has revelado este berit, Abraham, que contenga toda esa información y esas bendiciones, Señor, eres fuera de serie, Padre. Permítenos decirlo. No hay nadie como tú en este universo, Señor, nadie. Pero hemos sido insensibilizados, Señor, por el pecado, por el materialismo, por nuestras costumbres, nuestros hábitos, muchas cosas. Y queremos pedirte
Primero, que nos perdones y segundo, que nos ayudes para poder apreciar mejor tus dones, tus maravillas, tus regalos y especialmente el don del Espíritu Santo, Señor, que es la provisión que tú dispusiste para purificarnos y para tener un acceso completo a la salvación. Gracias por nuestro Salvador Jesús, quien dio su vida desde antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos tener una oportunidad, Señor, y todas las personas en el mundo puedan tener esta oportunidad. Te pedimos que también las personas que aún no lo han reconocido puedan ver tu grande amor, tu misericordia ilimitada, Señor, infinita. Bendice a cada persona en este lugar, a cada hijo tuyo en todo el mundo, Señor, a cada persona que está viendo en internet esta transmisión y la verá en el futuro, y permite que el poder de tu santa palabra, unido al poder de tu Espíritu Santo, impacte nuestra vida y la transforme, Señor, y tú puedas conseguir en nosotros el propósito que tienes, oh querido Dios, de transformarnos, santificarnos y sellarnos para la vida eterna. Gracias por tu amor. Todo lo suplicamos y lo agradecemos en el nombre maravilloso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén, Señor.